Anima lo que haya que animar, corrige lo que haya que corregir, pon lo que falta, quita lo que sobra, Padre. Háblanos. Y todos decimos, amén. Y todos decimos, sí, yo quiero que todos quieran oír. ¿Sale? Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, sí, ahí está. Tengo una palabra de parte de Dios para sus pastores. Y la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y todo lo que hay en ella es para que nosotros lo recibamos, lo atesoremos y crezcamos en ello. Y el Señor dio una palabra a Ciro, al rey Ciro, el escogido del Señor. Y yo quiero que tomen esa palabra para ustedes, Enrique y Tete. Esto le dice el Señor a Enrique y Tete, sus ungidos, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Enrique, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Porque te he llamado para esta tarea, porque te llamé por tu nombre cuando no me conocías. Es por amor a mi siervo Jacob, a Israel mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. En el nombre de Jesús, palabra de Dios para pastores de esta casa. Y déjeme le digo algo, iglesia. Usted es bendecida. Es muy bendecida. Desde que inició esta congregación, Enrique y Tete, han visto la mano de Dios. Han visto el poder de Dios de una manera sobrenatural. Iglesia, no dude que esta es obra de Dios. No lo dude. Venía entrando, me quedé sorprendida, maravillada de cómo les ama Dios. Les ama en gran manera. Créanselo. Son privilegiados de Dios. Mire, acabo de regresar de León. Gracias, Enrique Tete. Esta es palabra de Dios para ustedes. No lo duden ni tantito, que son escogidos del Señor. Y en León, la iglesia está súper grande, no voy a hablar mal, pero ustedes son bendecidos. El calor allá estaba impresionante, aquí también. Pero ¿sabe qué? He visto el poder de Dios, he visto la mano de Dios desde que se inició esta obra. Empezaron en el colegio Oreb, el de aquí de adelantito, y cuando yo llegué a esa instalación dije, ¡wow, qué bonito! Porque hemos abierto iglesias, y aquí está Javier y Nayeli que nos han acompañado, está también Isaac Salinas, que sabe del trabajo que hemos hecho, que hemos realizado, y déjeme le digo algo, hay iglesias que las hemos iniciado a la orilla de un canal de aguas negras, debajo de un árbol, y la gente va con un amor y un hambre del Señor. Y la primera vez que yo fui a esa misión, porque era una misión, yo me quedé sorprendida de lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Dije, Señor, qué hermoso eres. Y vemos el proceso por el cual Dios está llevando a las congregaciones, y es impresionante cómo inician.
Déjeme le digo lo que sucedió en aquella obra. Se llama El Tizate. Pues yo hablé con los encargados, creo que algunos de ustedes los conocen, con Egli y el mago. Le dije a Egli, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este lugar? Huele mal, son aguas negras. Y me dijo, pastora, pues aquí nos dijo el Señor. Y yo le dije, ok, calla boca. Si Dios dijo ahí, es ahí. La siguiente vez que fui, ¿qué creen que sucedió? Ya estaba levantados los muros de la iglesia con puras maderas. La gente de ahí, y una lona grandísima, impresionante por la lluvia, ni una gota se mete. Y luego bien hermoso porque había su plataforma de madera que la gente hizo. Y sabe, iglesia, el Señor está a punto de venir por su iglesia. Y la palabra que Dios me dio para esta iglesia es que estén animados, que se animen unos a otros. No es tiempo de retroceder, iglesia, es tiempo de avanzar. Y ustedes han visto el avance de Dios en esta casa, han visto el poder de Dios en esta casa, han visto su gloria. Mire, usted está sentado en una obra de fe, no paga ni un peso. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios generoso? ¿No es Dios misericordioso? ¿No es para alabar y glorificar el nombre de Dios? Dele un aplauso al Señor. Alabe, exalte y glorifique el nombre de Dios porque Él es bueno, porque le ama, iglesia. El Señor le ama en gran manera, y yo sé que Dios tiene cosas gloriosas para esta casa. Así es que vamos a ir a la palabra. ¿Te molesto con mis lentes, por favor? ¿Están adentro del cierre, por favor? Sí. Gracias. Vamos a ir a la palabra. Y cuando estaba preparando esta palabra, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué palabra voy a dar en la Ciudad de México? No me conocen, no los conozco. Y me dice, no los conoces, pero es tu familia. Y le dije, ok, dime qué quieres que le hable a la iglesia en la Ciudad de México. Y me dijo, ¿qué está sucediendo a tu alrededor? ¿Qué estás viendo? ¿Qué atmósfera está en el ambiente espiritual? Y me puse a analizar y esas semanas me tocó ministrar a muchas personas, me tocó animarlas y levantarlas. Y entre esas personas había 2 pastoras que son conocidas y me llamaron para platicarme lo que estaban viviendo y experimentando, y era para animarlas. Y yo dije, wow. Y me dijo, quiero que le hables a la iglesia de que se levanten unos a otros, que se animen unos a otros, porque el tiempo de mi venida está cerca. Y yo le dije, Señor, pues tú habla y yo obedezco. Y el Señor me dijo, vas a hablar de animar y alentarse en la fe unos a otros. Y sabes, cuando tú animas a otros, tú también recibes. Lo que sembramos, lo cosechamos. Y animar o alentar a otros es una acción muy buena de la vida en Cristo. Y vamos a aprender la importancia de apoyarnos unos a otros y de cómo podemos crecer al hacerlo. Sin lugar a dudas, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos vivido situaciones difíciles, también se nos han presentado la oportunidad de cuando vemos la situación difícil de alguien, vemos la oportunidad que Dios nos da para animarlo, para alentarlo, para darle palabra de ánimo y de aliento, para darle palabra de poder y palabra de fe. Y sabes, hoy quiero hablarte de una manera muy sencilla, pero profunda. Cuando tú veas a alguien que está desanimado, cuando tú veas a alguien que está deprimido, triste,
roto, no pierdas la oportunidad. Dios te lo muestra no para que lo tomes como un chisme o para que te admires de la situación que está viviendo esa persona. Te lo está mostrando para que tú seas un portador de las buenas nuevas a esa persona, para que tú le transmitas una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de aliento. Necesitamos alentarnos unos a otros en nuestras emociones. Nuestras emociones nos traicionan. El enemigo viene y bombardea nuestra mente con un montón de mentiras, haciéndonos creer que nos servimos, que no valemos, que para qué vamos a la iglesia, que para qué servimos. Satanás es bien sutil para destruir tu asignación y tu llamado. Satanás quiere desviarte de tu asignación. Amada iglesia, necesitamos ahora más que nunca animarnos unos a otros, y a veces es algo tan sencillo lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. A veces la gente ni siquiera quiere que le hables, solo quiere que le abraces. Un abracito, ¿verdad? Y sabes, cuando tú abrazas a esa persona recibe tanto, ni siquiera has emitido una palabra. Ni siquiera has dicho nada porque no sabes lo que está viviendo. Pero con solo abrazar a esa persona, le estás transmitiendo el amor de Dios que esa persona está necesitando en esos momentos. Y a veces nosotros no queremos hablar porque decimos, como Jeremías, ¿verdad? No sé hablar, pero sabemos hacer cosas. Y sabes, un simple abrazo puede levantar a esa persona. Un simple abrazo significa mucho para esa persona en ese momento. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Es triste ver cómo cientos de personas están desertando de las filas del cristianismo a causa de las pruebas, a causa de los problemas, de las tribulaciones. Esas situaciones hacen que las personas no estén firmes en la fe, hacen que se alejen de los caminos del Señor, y lo más triste es que la iglesia no está haciendo nada. La iglesia ve que los amigos ya no vienen y los dejan. ¿Sabes? Dios te lo está mostrando no para que lo dejes, es para que hagas algo. Amada iglesia, ahora más que nunca necesitamos animarnos unos a otros en la fe. Necesitamos levantarnos y darnos palabra de esperanza. Es importante no desmayar. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. No estoy hablando palabra mía. No es mi pensamiento, no son mis emociones. Yo oré muchísimo para dar esta palabra. Fui a la ciudad de León y recibí la confirmación allá. Llego aquí y estaban orando al principio y confirmación de parte de Dios. Es confirmación de parte de Dios. ¿Y qué dice la Escritura en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 11 al 18? Dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros. No lo estoy diciendo yo. Lo dice Dios en su palabra, tal como lo hacen ya. Amados hermanos, honren a sus líderes espirituales en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les darán orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. ¡Ay, jole! Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes unos con otros.
o sean pacientes más bien con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y mira, iglesia, sin lugar a dudas, todos hemos experimentado situaciones difíciles, decepciones, pruebas, enfermedades, escasez, que nos incitan a rendirnos, a ya no seguir adelante. Cuando todo está bien, decía Enrique, voy a adorar, voy a alabar, voy a danzar, ¿verdad? Pero cuando las cosas no están funcionando como yo lo esperaba, es ahí donde muchos claudican, es ahí donde muchos se rinden. Es por eso que todos necesitamos contar con alguien que nos aliente y también nosotros ser un apoyo para otras personas. Y pues me di cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, mucha gente desanimada. Mucha gente, por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, y me di cuenta de la necesidad tan grande que hay de animarnos unos a otros. ¿Sabes? Nos vemos físicamente, nos vemos por fuera, y por fuera nos vemos bien, pensamos que todo funciona perfectamente. Si yo te dijera que tengo casi 3 días sin dormir, si yo te dijera cómo está mi cuerpo, desgastado por, yo creo que la deshidratación del calor, me dolía la cabeza terrible y le dije a Epsi, y me dijo, ¿le doy algo, pastora? Le dije, no, ya me tomé algo, y a mí, mi estado físico no me va a impedir compartir la palabra, porque este es un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Vemos a la iglesia que está bien por fuera, pero no la vemos por dentro. No vemos cómo están rotos, sangrando el corazón, desanimados, tristes, frustrados. Y sabes, amada iglesia, es ahí donde tú y yo tenemos que hacer la función que Dios estableció para cada uno de sus hijos. Jesucristo dio una orden bien específica a sus discípulos y les dijo, vayan por todo el mundo y lleven mi palabra. Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra anima, su palabra levanta, su palabra sana, libera, restaura. Y ese trabajo lo tienes que hacer tú, iglesia. Y a veces queremos que los pastores hagan todo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es la asignación de parte de Dios para ti? ¿Que vengas nada más y te sientes los domingos a escuchar? No, iglesia, no. Nuestro trabajo como iglesia es ir y animar a otros, es ir y levantar a otros, es ir a darles las buenas nuevas de la palabra de Dios. Necesitamos levantarnos a trabajar como iglesia. No podemos estar calentando las butacas porque la gente afuera se está muriendo, está desertando de las filas del cristianismo y la iglesia sentada. No puede ser. Esta mañana yo quiero animarte a que a lo mejor no te sabes la Biblia y la gente que crees ni siquiera quiere saber Biblia, quiere saber el poder de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, los milagros por los cuales Dios se ha manifestado en tu vida. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y sabes, es necesario, amada iglesia, que te levantes en fe en el nombre de Cristo Jesús y que vayas a llevarle las buenas nuevas de salvación a los que están en agonía emocional y espiritual. Pero ¿qué necesitamos hacer? Doy gloria a Dios por esta iglesia. Se están discipulando. Gloria a Dios. Toda la iglesia debería de estar en el discipulado.
toda la iglesia. ¿Saben qué hacemos nosotros como iglesia? A los nuevecitos. Como ya tenemos una trayectoria de discipulado de muchos años, casi toda nuestra iglesia está discipulada. Y vemos que los nuevos, los abordamos luego, oramos por ellos, los llevamos a los pies de Cristo, les presentamos el plan de salvación e inmediatamente los invitamos al discipulado. Y saben, los sábados tenemos 2 discipulados, hay 2 grupos, uno de avanzados y uno de principiantes, y los 2 están bien nutridos. Pero si la iglesia no está discipulada, si la iglesia no sabe los principios de la palabra, ¿cómo le voy a hablar a una persona que está desanimada? ¿Cómo le voy a hablar a una persona que está enferma? ¿Cómo le voy a hablar a una persona que está pasando por una escasez terrible y que no ve lo duro sino lo tupido? La palabra de Dios lo enseña. Y iglesia, necesitamos levantarnos unos a otros en oración, necesitamos animarnos unos a otros, no vamos a perder la oportunidad. Si Dios te está presentando la vida de alguien, te está mostrando su necesidad, es para que hagas algo. Dios no es chismoso, quiero que lo entiendas. Dios no viene y te da el chisme, ¿ya viste cómo está fulano? No, te lo está mostrando para que tú hagas algo. Dile a la persona que está a tu lado, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Jesucristo estaba muy consciente de que sus discípulos necesitaban ser alentados. Jesús fue un animador nato. Era un hombre que rompía con todos los estereotipos establecidos de la época y animaba a sus discípulos a hacer cosas que otros no hacían. Era la mejor influencia, ¿verdad? Les otorgó la confianza y la amistad también para que ellos también lo hicieran. Me doy cuenta que ninguno de sus discípulos estaba bien letrado y bien instruido. Ninguno tenía otro rabí. Ninguno, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús a sus vidas. Y Jesús les dio a ellos la oportunidad. Los llamó, los animó, los motivó a ser revolucionarios de su historia y de su entorno, de su dispensación, de su época. Nadie creía en ellos, pero Jesús sí. Y amada iglesia, Jesús cree en ti. Cree en lo que tú puedes hacer por la persona que está a tu lado. Jesús cree. Pero ¿sabes qué? Necesitas levantarte, necesitas estar fuerte espiritualmente. Jesús fue un consolador, ¿sí o no? En Lucas 11:13, no vamos a leer todos los versículos porque son muchísimos, pero Jesús alentó por medio de sus enseñanzas a sus discípulos sobre los temas de la ansiedad. Dejemos de mandar a la gente a los psicólogos. En la palabra de Dios encontramos la respuesta. ¿Y sabes qué es lo primero que hacemos? Corremos con el psicólogo y hacemos de lado la palabra de poder. La palabra es poder. Mira, yo me senté un ratito ahí porque dije, Señor, tú me vas a dar fuerzas. Y me dijo, sí, yo te doy fuerzas. Y se fue el dolor. Estoy bien, gloria a Dios. Si nosotros no nos apropiamos de las promesas de Dios, es por eso que el enemigo se levanta y gana las batallas, porque tú no crees a los principios y a las verdades de la palabra. Jesucristo fue un gran consolador. Tú tienes que ir a consolar a otros. Ese es tu trabajo, amada iglesia. Ese es tu trabajo. Jesús los alentó por medio de sus oraciones. Cuando tú veas la necesidad de alguien más, ora. Ora por las personas. Jesús alentaba a sus discípulos con sus obras.
con sus obras, con sus hechos. Los discípulos de Jesús vieron cómo convirtió el agua en vino. ¿Cómo convirtió el agua en vino? A lo mejor tú no tienes el poder, no a lo mejor, tú no tienes el poder de hacer ningún milagro, porque los milagros los hace Dios. Pero lo que tú puedes hacer por las demás personas es ayudarle en medio de su necesidad. En medio de su si tú sabes que alguien está teniendo una necesidad, Dios te la está mostrando, es para que hagas algo. Ahí Dios te está dando la oportunidad para que tú hagas acciones buenas para las personas. Y tú no sabes si por medio de esa acción lo vas a ganar. Tú no sabes si esa persona estaba orando y le estaba pidiendo a Dios, Señor, si existes, si eres real, haz esto. Y Dios te usó a ti para hacerlo. Para manifestarle a esa persona que Él es real, que Él existe y que Él es poderoso y que Él sigue haciendo milagros. Nosotros solamente somos instrumentos. Tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. Amén. Jesús alentó a sus discípulos con muchos milagros. Los 4 evangelios y aún en el libro de los Hechos nos habla de muchos milagros que Jesús hizo. Y esto animó a los discípulos a ir y a poner las manos sobre los enfermos. A querer echar fuera demonios y no podían. Señor, ¿por qué no podemos echar los demonios? Y hay demonios que solo salen con ayuno y oración, Jesús les dijo. Y sabes, necesitamos, amada iglesia, ser una iglesia activa. Esta es la iglesia de los hechos. Esta es la iglesia de los hechos. Los discípulos de Jesucristo ya hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Amén. Jesús los alentó a crecer en la fe. Y me impresiona, ¿cuántos vieron la serie de Chosen? Ay, Dios bendito, yo cómo lloré. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas y se quedan sorprendidos, ¿verdad? Y Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero luego se da cuenta de lo que estaba haciendo y se hunde. Yo dije, ay, tan burro, hubiera seguido caminando. Yo creo que hubiera hecho muchísimos más milagros, fuera usado de una manera más impresionante. Y esto comprueba que a veces, cuando nosotros desviamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe y le damos más credibilidad a lo natural, ahí se frena el milagro. Amados, necesitamos caminar en fe. La iglesia necesita caminar en fe. ¿Y saben qué? Honro a Dios por esta casa, honro a Dios por sus pastores. Si ustedes tienen duda o habían tenido duda del llamado de este hombre y de esta mujer, hoy quiero romper ese paradigma de tu mente, porque Dios los llamó y ellos han estado caminando en fe. Y les dije, y van a más, porque este auditorio va a ser insuficiente para lo que Dios va a hacer en esta casa. Pero déjeme le digo algo, iglesia. Sus pastores necesitan un Aarón y un Hur. Que levanten sus manos. Que levanten sus manos. Les dije que iban a ir bien rápidos, ¿verdad, Tete? Les dije, ustedes van a hacer cosas más rápidas de lo que nosotros las hicimos. Aquí están Javier y Nayeli. Ellos vieron nuestro proceso. Está aquí Isaac. Este niño que corría y hacía vagancias entre las sillas de la iglesia y corría. Ellos vieron los años que nos tardamos nosotros. Fueron más años. ¿Y qué creen? No tenemos el auditorio como aquí. No tenemos asientos reclinables y no tenemos alfombra. Iglesia, no dude del poder de Dios, no dude del llamado de sus pastores y ¿sabe qué? Únase a su fe. Porque si usted se une a su fe, van a hacer cosas más grandes, más poderosas y más gloriosas para el Señor. Amén. No estoy diciendo los versículos porque son muchos, estoy resumiendo.
lo que Jesús hizo y cómo alentaba a sus discípulos. Y quiero decirte también que el Espíritu Santo es tan real y verdadero en nuestros días como lo fue durante los días del apóstol Pablo. El Espíritu Santo, amada iglesia, va a hacer lo necesario, lo que necesite hacer para que se manifieste el poder y la gloria de Dios en esta casa. ¿Te guste a ti o no te guste? ¿Te parezca o no te parezca? El Espíritu Santo va a hacer una obra gloriosa en esta casa. Pero para que el Espíritu Santo opere necesita hombres y mujeres dispuestos. Hombres y mujeres dispuestos a manifestar su poder y su gloria. Cuando tú veas a alguien desanimado, a alguien desalentado, ve por él. No lo dejes. Ay, pues se me hace que va a otra iglesia. No lo des por hecho, a lo mejor no va a ninguna. Y tú ya lo dejaste. Y Dios quiere, amada iglesia, que cuando vayamos al cielo llevemos nuestras gavillas llenas. Y te pregunto, ¿cómo van? ¿A medias? ¿3/4? ¿1/4 de fruto? Necesitamos llevar un fruto abundante. Y otro personaje que a mí en lo personal también me enriquece mucho es el apóstol Pablo. Pablo vino a escribir, ¿verdad? De parte de Dios, fue inspirado por Dios para animar y para consolar a la iglesia. Mira, déjame te digo algo. Pablo fue un animador nato también y un consolador, pero porque primero fue un perseguidor. Perseguía a la iglesia. Y la manera en cómo Dios lo restauró y lo salvó y comenzó a hacer su obra en él fue haciendo lo contrario. Primero la quería exterminar, pero después vino a fortalecerla, a animarla, a levantarla, a impulsarla. Pablo, por medio de sus cartas, vino a alentar a muchos de los cristianos en la primera iglesia y vino a decirles que nada podría separarlos del amor de Cristo. Y amada iglesia, yo quiero decirte esta mañana esto: nada puede separarte del amor de Cristo. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás atravesando? ¿Qué estás sufriendo? ¿Cuál es la lucha o la batalla emocional o espiritual que en estos días estás librando? Romanos 8:39 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y mira lo que le decía Pablo a la iglesia de los romanos, dice, ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo le dijo esto a los romanos y hoy yo quiero decirte, iglesia, si estás pasando por un pensamiento en donde la muerte está tocando a tu puerta, repréndela en el nombre de Jesús. Nada puede separarte del amor, ni la enfermedad, ni la depresión, ni la frustración, ni la tristeza, ni la escasez, nada. Nada te puede separar del amor de Cristo. Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, les mostraba lo que no podían hacer por sí solos y lo que los discípulos no podían, o los cristianos primeros no podían hacer por sí solos, era la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Eso solo lo da el Espíritu Santo, en donde lo dice en Gálatas 5:22, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, como el amor, no nace amar, no te nace amar cuando han hablado mal de ti, ¿verdad? Cuando te han escarnecido, cuando te han criticado, cuando te han juzgado, pero el Espíritu Santo sí provoca que tú ames a esa persona.
Y sabes, amado, la vida en Cristo no es fácil. La vida en Cristo no la vamos a vivir o no la vamos a caminar como un valle hermoso, un valle de flores. No, la vida en Cristo es difícil y necesitamos, amada iglesia, renunciar a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Tenemos que tener dominio propio y solamente el Espíritu Santo nos hace producir el amor cuando tenemos enojo, cuando estamos llenos de ira, de amargura, de rencor, de resentimiento. El apóstol Pablo les decía a la iglesia, a las primeras iglesias, que necesitaban estar apegados al Espíritu Santo. El apóstol Pablo también les decía cómo se iba a producir la alegría, la paz, ¿verdad? La paciencia. ¿Y sabes qué? No es por nuestras propias emociones. ¿A ti te gusta dar cuando nada más tienes una tortilla? Cuando nada más tienes una porción para ti o para tu familia, y luego en la iglesia hacen un evento y te piden que si traes algo para compartir y dices, ay, híjole, ¿cómo lo llevo? Necesitas renunciar a la envidia, ¿verdad? Al yo, al primero yo, recordar lo que hizo la viuda de Sarepta, que estaba ya lista para morir junto con su hijo, y viene el profeta y le dice, dame de comer. Ay, jole. Y ella, yo creo que bien contenta, sí, ¿verdad que no? Sí te voy a dar de comer, te voy a preparar la mesa porque tengo mucho. No, le dijo, cálmate, nomás tengo un puño de harina y iba a cocer una torta para que la comiéramos mi hijo y yo y ya morirnos. Y el profeta le dijo, veas, como has dicho, pero dame a mí primero. Era la voz de Dios hablando. Acuérdense que la voz de Dios hablando era a través de los profetas. Y se nos olvida. Y no lo tomamos en cuenta. Aquí hay profetas. Y Dios hablando a través de los profetas y los profetas diciendo, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Ay, no puedo. Ay, es que tengo un compromiso. La voz de Dios hablando. Y tú no le dices a los profetas o pastores de esta casa, no. Tú le estás diciendo a Dios, no puedo. Qué fuerte. Qué fuerte. Amados, necesitamos animarnos unos a otros y dejar que el Espíritu Santo nos anime a través de nuestros hermanos. ¿Pero qué me va a decir? Lo que sea. Por sencillo que sea, Dios puede usar hasta los más pequeñitos para mostrarnos su poder y su gloria. El apóstol Pablo alentó a los cristianos de la primera iglesia a seguir en Cristo. Les dijo, anímense porque la venida del Señor está cercana. No renuncien, no claudiquen, no se den por vencidos, vamos a seguir adelante. Si el apóstol Pablo lo hizo, ¿por qué en nuestros tiempos estamos tan aletargados espiritualmente? Le digo por qué. El mundo se está introduciendo a la iglesia. Estamos dejando que los placeres del mundo sean más importantes que los principios de la palabra de Dios y su reino. Y amados, la venida del Señor se acerca y no podemos estar dormidos. Tenemos que estar como las vírgenes, las 10 vírgenes con sus lámparas llenas de aceite. Necesitamos estar llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo para poder animar a otros a que llenen sus lámparas. Ahorita, amada iglesia, es el tiempo de compartir el aceite. Este es el tiempo de dar aceite. Es el tiempo de animar a otros a que provean sus lámparas de aceite. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 26. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que
Ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos, a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esta escritura nos anima, nos impulsa a creer en la venida de Cristo, a que vamos a reinar con Él, vamos a estar con Él en bendición. Amada iglesia, ahora no se predica la venida de Cristo. No estamos predicando la venida de Jesús. La gente vive por vivir. Hay letreros que dicen, no vivas, o más bien no existas, vive. Porque mucha gente nomás existe y no está viviendo. Y necesitamos vivir una vida en Cristo. Y no estamos hablando de su venida. Pensamos que nunca va a venir. Y el Señor está por venir. Necesitamos hablarle a la gente del amor de Dios, del temor a Dios. Necesitamos confrontar también con el pecado. Queremos a Cristo, pero no soltamos el pecado. Y no puede cohabitar Cristo y las tinieblas. La Biblia lo dice. Y estamos permitiendo una palabra diluida en los púlpitos. Y nos asustamos, y si nos confrontan con una verdad, nos enojamos. ¿A quién le gusta que lo confronten y que le digan las cosas que hace mal? A nadie. A mí no me gusta, ¿eh? Yo sí me enojo cuando mi esposo me dice, a ver, ven, te voy a decir esto que hiciste mal. Y yo, ay, ¿qué me va a decir? Ay. Y siempre tenemos un pretexto, una justificación. Nos estamos justificando. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Necesitamos erradicar el pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, porque hemos entrado en un cristianismo bien cómodo. Ay, sí quiero a Cristo, pero no suelto el pecado. Necesitamos, porque el Señor Jesús viene por una iglesia limpia. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Necesitamos recibir esa sangre, necesitamos aceptar esa sangre y erradicar de nuestra vida todo pecado. Pablo les enseñó a los cristianos de la primera iglesia, de las primeras iglesias, y los motivó también, les enseñaba que ellos eran escogidos de Dios y sellados por el Espíritu Santo. Cuando estás viviendo una lucha o una batalla, una prueba, una situación difícil, ¿sí o no viene de inmediato a tu mente? ¿Y dónde está Dios? ¿No que me ama? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo te pregunto, ¿y por qué no? Jesucristo vivió en su carne persecución, ¿verdad? ¿Y qué nos hace pensar que nosotros no? Pero es aquí, amada iglesia, donde nosotros tenemos que entender que a pesar, lo acabamos de leer, de la vida o de la muerte, el Señor está con nosotros y que Él nos escogió para bendecirnos. Y déjame te digo algo, Dios nos va a bendecir en esta vida terrenal. Vienen bendiciones grandes, pero van a ser pasajeras. La vida eterna es permanente y muchos queremos conformarnos con lo pasajero, pero no estamos pensando en nuestra eternidad.
Y la gente de reino tiene que pensar en lo eterno, porque lo que ves aquí, las bendiciones que Dios ha soltado para tu vida, aquí se van a quedar, se van a quedar. Pero lo que Dios ha preparado para la eternidad, para tu vida, no tiene principio y no va a tener fin. Amada iglesia, tenemos que concentrarnos en lo eterno, no en lo efímero, no en lo que va a pasar. Amén. Usted ha sido escogido, sellado por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Pablo les enseñó a los discípulos y a los primeros cristianos que él iba a suplir todas sus necesidades. Todas sus necesidades. Y cuando llegué al discipulado, Javier estaba hablando, presentando a un Jesús, ¿verdad? Sanador, restaurador, proveedor. Y esto es la palabra de Dios. Su palabra te provee, te sustenta, te sana, te libera. Tienes que creerlo. Pablo lo hizo con los discípulos. Los pastores lo están haciendo con ustedes y ustedes tienen que hacerlo con la gente que ustedes conocen. Ese es tu trabajo, iglesia, animar a otros. Tú conoces a muchos que se han quedado en el camino, ve por ellos. Tal vez sus sandalias están rotas, tal vez sus pies están cansados, sóbaselos. Ese es tu trabajo. Si sus sandalias están rotas, cómprales unas. Pero hazlo en el nombre de Jesús. No los dejes a la deriva. ¿Sabes por qué? Porque vamos a llegar un día a la presencia de Dios. Y va a ser triste, doloroso y lamentable que mucha gente que tú y yo conocíamos no esté en su presencia. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a demandar su sangre. Necesitamos, amada iglesia, activarnos como hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si eres hijo de Dios y el ADN de Jesucristo está en tu vida, tú tienes que activarte para servir al Señor con todo tu corazón, animando, alentando, levantando al que está desanimado, al que está roto, al que está caído. Amén. Casi estoy por terminar. Pablo les enseñó a los primeros cristianos y a los discípulos la importancia de vivir en rectitud, pero es que el que no es tranza no avanza. Pablo les enseñó que tenían que vivir una vida íntegra, una vida recta. Y ahora con qué facilidad los empresarios cristianos o no cristianos se les hace fácil dar gato por liebre. Si la Biblia te dice que no, es no. No por querer llenarte las bolsas de dinero o por ponerle más ceros a tu chequera, a tu cuenta, vas a dar gato por liebre. Sé íntegro, sé recto. Jesucristo les enseñó a sus discípulos, dad al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Si debes impuestos, págalos, no los evadas. Necesitamos vivir una vida de integridad, una vida de rectitud. Y ahora se nos hace bien fácil salirnos por la tangente. Ay, no, luego, no es ahora. La gente necesita ver nuestro testimonio. A causa de tu testimonio, muchos van a venir a los pies de Cristo. Y a causa de tu testimonio es que muchos no han venido. Porque nos conocen, porque saben. Entonces, amada iglesia, necesitamos vivir en rectitud y en integridad. Y quiero terminar esta tarde. Te quiero pedir que cierres tus ojos. Y yo sé que tú conoces a alguna persona o a muchas personas que están desanimadas, que están desalentadas. Y lo único que ellos necesitan tal vez es un elogio, una palabra de ánimo, palabras sinceras que salgan de tu corazón.
Tal vez necesitas ir a decirles la verdad que tal vez no les va a gustar, pero necesitas hacerlo. Tal vez necesitas solamente orar por ellas. Tal vez necesitas solamente soltar una palabra de fe, una promesa de parte de Dios para ellos. Tal vez solamente necesitas decirle una palabra de afecto, un simple, qué bonita te ves, qué bonita estás. No sé, entre los varones, no sé cómo se hablen, porque no soy hombre, a lo mejor le dices, ¿qué onda, machín, cómo estás? Y con esa palabrita tan sencilla, ya sacaste una sonrisa, ya alegraste su corazón. Yo no sé si hay alguien que necesita ser consolado y tú estás reteniendo ese consuelo. Hazlo, no lo retengas. Ve y anímalo. Necesitas estar dispuesto. Necesitas tal vez expresarle a alguien gratitud por algo que hizo por ti. Y eso lo va a animar y lo va a levantar. No sé. Necesitas también tal vez hacer acciones por alguien. La gente se cansa de no recibir un saludo, de que lo ves de frente y en lugar de saludarlo, le das la vuelta. Necesitas saludar, necesitas sonreír, a veces necesitas callar, porque a veces hablamos de más y no hablamos cosas apropiadas o cosas correctas. Tal vez necesites ir a dar un abrazo fuerte, apretado. Eso sí, hombres con hombres y mujeres con mujeres, para que no haya ahí situaciones. Necesitamos, amada iglesia, servirnos unos a otros de alguna manera. Tal vez alguien necesite que le lleves una sopita caliente con este calorón, ¿verdad? Porque está cansado, porque está enfermo, no sé, una ensalada, yo no sé, algo necesita alguien de ti. Y tú lo sabes y lo estás reteniendo, no lo estás haciendo, porque no tienes tiempo, porque tienes mucho trabajo. Yo no sé qué necesitas hacer por alguien, pero es tiempo, amada iglesia, de activarnos, de hacer algo por alguien. Tal vez necesitas volver a encaminar a alguien que tú conoces, volverlo a los caminos de Dios y encaminarlo. Alguien que estaba tomando otro rumbo, un rumbo incorrecto y que tú lo sabes y no haces nada. Necesitamos hacerlo. Necesitamos motivarnos a dar lo mejor de nosotros mismos. Da lo mejor de ti a otros. Hay gente que está necesitada de ti y tú lo sabes y no has hecho nada y te has quedado callado. Yo creo que alguien ha hecho algo por ti o alguien hizo algo por ti y es por eso que estás sentado en esa silla. Es por eso que te sientas en esa silla, porque alguien se preocupó por ti. Ahora yo esta mañana te digo, ve y haz lo mismo por alguien que tú sabes que necesita de Dios. Y vamos a orar esta mañana. Vamos a romper los estereotipos, las formas, y quiero que tú vayas con alguien. Ve y busca a alguien esta mañana, aquí en este auditorio. Ve y busca a alguien que tú sabes que tiene necesidad de ser animado y alentado. Ponte de pie. Quiero que te pongas de pie. Ustedes se conocen entre sí, se conocen, saben sus necesidades, saben sus aflicciones, saben sus tribulaciones, saben lo que les está doliendo. Quiero que lo hagas, quiero ver que vayas con una persona, no vayas con tu esposo, con tus hijos, ve con alguien diferente, hazlo. Vamos a activarnos, vamos a hacer una iglesia hacedora de la palabra y vamos a ministrarnos. Esta mañana quiero que sueltes una palabra de bendición, de ánimo,
de aliento para alguien. En el nombre de Jesús. Padre, esta mañana yo pongo en tus manos a esta hermosa iglesia. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Isaac Salinas. Isaac, tú tienes mucho para dar. Fuiste escogido, fuiste apartado, Isaac, desde pequeño. Y hay promesa para tus padres, Isaac. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se alejará del camino. Isaac, no te vas a alejar del camino. Has pasado por adversidad, por dificultad, por prueba, por tristeza, por dolor, por aflicción. Y tal vez tú has pensado que Dios no ha fijado su mirada en ti, pero Dios siempre ha fijado su mirada en ti y siempre ha estado al lado tuyo. Has intentado hacer las cosas a tu manera, Isaac, pero deja de hacer las cosas a tu manera y comienza a hacerlas a la manera de Dios. Porque Dios tiene un futuro glorioso para ti y para tu familia, Isaac. Dios no te llamó o no te dio vida o no formó una familia, no formaste una familia para destrucción, la formaste para bendición. Pero el saltón, el revoltón y la oruga han querido comer, carcomer y destruir. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te va a dar la oportunidad de restituir todo lo que el enemigo ha querido destruir. En el nombre de Jesús. Isaac, Dios te llamó para bendecir. Dios te llamó para sumar. Tú tienes dones y talentos que puedes ayudar. Y tus talentos pueden ser trabajados en esta casa espiritual. Dios te trajo a esta ciudad, Isaac. Y el tiempo que puedas, inviértelo en el reino, porque al invertir en el reino, Isaac, tú estás sembrando para tu cuenta y tú vas a ver tu provisión, tu restauración familiar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana también oro por Nasir, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor renueva tus fuerzas. El Señor te da lucidez en el nombre de Cristo Jesús. El Señor renueva tus fuerzas como las del búfalo. Todo cansancio se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y tu cuerpo es restaurado por la sangre del Cordero. Cualquier secuela que haya quedado de enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, oro para que el Señor te dé la sabiduría, la habilidad para hacer riquezas, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Nasir, para que más que las riquezas naturales, te llene de riquezas espirituales, en el nombre de Cristo Jesús. Tú podrás decir que has tomado otro rumbo, pero el Señor te va a regresar. Y el Señor va a plantar su palabra en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Y tal vez estás en una esfera que ninguno de los que estamos aquí podemos pisar, pero tú la has pisado con un propósito, Nasir, y es que el nombre de Dios sea exaltado en ese lugar, en esas esferas, a través de ti. No tengas miedo, no digas no sé hablar, no digas no sé y no puedo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y hablarás palabra de Dios, hablarás lo que Dios te diga que hables. No tengas temor delante de ellos, porque el Señor va delante de ti. Y esta misma palabra es para Javier, que han pisado esferas financieras que tal vez ninguno de nosotros. Dios los va a usar, y Dios va a usarles y les va a dar palabra para restaurar el corazón quebrado de esas personas, el corazón dolido, y Dios los va a traer a los pies de Cristo a través de ustedes,
En el nombre de Cristo Jesús, no tengan miedo. No les hablen de religión. No les digan que es más, ni los inviten, solamente oren. Y ellos les van a pedir que los traigan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta mañana, iglesia, Dios quiere que nos levantemos para restaurarnos y para animarnos unos a otros. Necesitamos ahora más que nunca. La cosa se está poniendo difícil y se va a poner peor. Y si tú no estás fuerte, si tú no estás firme, si tus raíces no son profundas, cualquier viento te va a tirar, cualquier viento te va a derribar. Pero en el nombre de Jesús yo oro y declaro que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que tú haces es prosperado en el nombre de Jesús. Ya oramos unos por otros, ¿verdad? Quiero hacer otra cosa. Si hay alguien que está desanimado, pase aquí al frente. Pase aquí al frente. Déjeme le digo algo. Hace como 2 meses, a principios de año, enero, febrero, marzo, yo dije, no, ya, esto ya es demasiado, yo no puedo más. Y estaba a punto de tirar la toalla. ¿Cómo? Sí, yo estaba a punto de renunciar. Yo le dije, Señor, yo ya no puedo. Estoy cansada. Estoy agotada. Y el Señor me dijo, ven a la fuente, ven a mí, sáciate de mí, llénate de mí. Deja de ver al hombre. El hombre falla y se equivoca, pero en mí no hay falla. En mí no hay error. Mírame a mí. Yo fui el que di mi vida por ti. Yo di mi vida por ti. ¿Por qué quieres la perfección de los imperfectos? Yo le dije, Señor, perdóname, ayúdame. Espíritu Santo, lléname. Y me dijo, ven a la fuente, llénate de mí, llénate de mi palabra, llénate de mi presencia, apégate a mi palabra. Y le dije, sí, Señor, sí, Señor. Y ¿sabes? El Señor comenzó a llenarme. El Señor comenzó a quitar la tristeza. El Señor comenzó a quitar el dolor, la frustración. Y me dio un ingrediente que yo necesitaba mucho. Y era el perdón. ¿Sabes? La falta de perdón ahoga la semilla de la fe. La falta de amor ahoga la semilla de esperanza. No dejes que el enojo, la amargura, el rencor o el resentimiento detengan tu avance. No más, iglesia. Vamos a practicar la palabra, vamos a vivirla. De nada sirve escucharla si no la vivimos. Si Dios nos dice perdona, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios me dice llénate de mí, me tengo que llenar de Él. La Biblia es un libro para vivirlo, no para saberlo. Y sabes, la falta de perdón detiene nuestro avance espiritual, detiene nuestro crecimiento espiritual. Pastor Enrique, ayúdame a orar, Tete. Javo, ayúdame a orar por la iglesia. Vamos a orar. ¿Me puedo bajar? ¿Sí? ¿Puedo dejar el micrófono? ¿Sí? Y vamos a orar. Dios lo sabe, pero en el nombre de Cristo Jesús esta mañana se
Amén. En lo que siguen aquí enfrente orando por las personas, en lo que usted también está atrás recibiendo y también está siendo tocado, voy a pedir a la gente de Multimedia que ya cierre la transmisión. Amigos de Multimedia, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí también. No suelte lo que Dios está haciendo. No se desanime. Y si usted requiere una palabra, véngase. Véngase que aquí